¿Está en sepsis? Sí. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se recomiendan tomar en los pacientes con sepsis? El Bander, ¿qué dice? Hidratación es el primero. Vasoconstrictores. Antibióticos. Cultivos. ¿Ah? Control del fofo. Esto es lo que ustedes tienen que aprender hoy en la clase, porque es lo que van a hacer en emergencia con un paciente. ¿De acuerdo? Nada, eso es lo que tienen que aprender ustedes. ¿De acuerdo? Y eso es esto de acá. Entonces, acá hay un problema. ¿Han leído la lectura que les mandé? ¿Está en Word? Ahí está. Cuéntanos, doctora, por favor, la historia. Pero habla sobre la evolución de cómo pasó a medida de los años. Vale, ¿qué más? ¿Han leído o no? Habla de la tecnología, antes había, por ejemplo, sepsis severa. Ah, sí, antes existía eso. No, pero no, bueno, no sé. Vale, está en relación a esto. ¿De acuerdo? Antes, cuando sale esto en el 2018, cuando yo era interno existían las Golden Hours. Las Golden Hours eran 6 horas en las cuales teníamos que estabilizar al paciente para bajar su mortalidad. Eso bajó luego a 3 horas. Y luego bajó a 60 minutos o 1 hora. ¿Basado en qué? Pues, oye, si ¿qué le dije en la presentación? Si los pacientes con infarto agudo de miocardio tienen un tiempo puerta-balón, o los pacientes con ácido isquémico tienen un tiempo desde que llega el paciente, desde que se le ve y bajo un NIS para finalizar hasta 4 horas y media, ¿por qué nosotros para cambiar el pronóstico del paciente no hacemos todo rápido de estas cosas para cambiar su mortalidad? Entonces, el problema es que esto se da sin ningún nivel de evidencia. ¿Han visto las guías los niveles de evidencia son paupérrimos, ¿verdad? Todos los niveles de evidencia son malos. Es decir, no hay estudios tan grandes que dicen, oye, haz esto porque esto sí cambia la mortalidad. Es como los cardiólogos, oye, tenemos 10.000 pacientes con hipertensión arterial y diabetes mellitus y a todos les vamos a dar aspirina, enalapril, atorvastatina y no sé qué más y vamos a ver su mortalidad o ictus de acá a 1 año. Y todos los pacientes tienen un cambio de mortalidad. En estos pacientes no puede pasar eso, porque los pacientes son muy diversos y no se puede homogeneizar a todos. Entonces, trataron de hacer esto con 60 minutos. Entonces la gente comenzó a quejarse. ¿Por qué? Por ejemplo, en esta fecha, en el 2018 sale el Quicksofa. Entonces, miren, ustedes ven, viene un abuelillo de 80 años con miocardiopatía dilatada, disfunción diastólica, que llega por un TEP, que llega con un poco de hipotensión, y, porque son antihipertensivos, qué sé yo, y como está con el TEP, lleva un poquito de taquipneico. ¿Tiene sepsis? No, pero en ese momento, con el Quicksofa, ¿se tenía sepsis? Sí, en el 2018 sí. Entonces, ese abuelito con miocardiopatía dilatada, ustedes le van a medir una gasometría, le van a poner meropenem vancomicina, le van a poner 1 litro o 2 litros de cristaloides y le van a poner vasopresores si requiere. ¿Es eso lógico? Viene un renal crónico terminal, ¿de acuerdo? Un renal crónico terminal que está en terapia dialítica, que ha faltado sus diálisis, ¿de acuerdo? Y no sé, pues porque tiene disfunción plaquetaria, comienza a sangrar y tiene un hematoma retroperitoneal. Bueno, pues pero como está acidótico y demás, pues el paciente está taquipneico y puede estar hipotenso. Entonces, al renal crónico terminal anúrico, porque llega sangrando, y ustedes hacen un Quicksofa, y en el Quicksofa le sale que es positivo, entonces como tiene un Quicksofa positivo, porque no les daban ni siquiera salir en el laboratorio todavía, le van a aplicar todas estas cosas. Antibióticos, cristaloides, todo eso. ¿Parece lógico? No. Entonces, lo que dice en este artículo que les he mandado, justamente es la controversia en este aspecto, que eso luego se deja de hacer, esto de los 60 minutos. Pero decían, oye, ¿bajo qué nivel de evidencia ustedes recomiendan, a los que hacen las guías, recomiendan esto? Porque esto se toma a nivel mundial. Y mucha gente que no tiene experticia, pues está en su hospital en primer nivel y agarra y dice, pues, oye, pues si tiene un Quicksofa positivo, vamos a aplicarle absolutamente todas estas cosas por el cambio de la mortalidad.
Y no es así. Entonces comienzan a hacer una disquisición sobre la historia de las guías, y la historia de las guías es pues justamente Lilly crea un medicamento que se llama Tratecoin alfa, que es un bloqueador de la proteína C activada, que usualmente lo que hace es disminuir la cascada inflamatoria, porque saben que en sepsis la cascada inflamatoria es lo que mata, y lo que hacen es bloquear la cascada inflamatoria. Y el Tratecoin alfa se hace un estudio sobre el mismo, el PROGRESS, y el PROGRESS trial lo que muestra es disminución de la mortalidad. Entonces dice, oye, vamos a llenar de plata. Entonces todo el mundo tiene que comenzar a utilizar Tratecoin alfa. ¿Comienzan a utilizarlo? Nadie comienza a utilizar Tratecoin alfa, solamente había un estudio. Entonces, ¿qué hace Lilly? Dice, oye, pues ¿sabes qué? Vamos a reunir a los expertos que creen nuestro medicamento, vamos a hacer unas guías, que se van a llamar las guías de supervivencia, y vamos a recomendar un montón de cosas. Y entre esas recomendaciones, vamos a recomendar Tratecoin alfa. Entonces todo el mundo se quejó de que cómo va a ser esto, porque todo era una cuestión monetaria. Y luego hacen el segundo, el PROGRESS Trial 2, y el Tratecoin alfa no funciona para nada, y desaparece. Y las guías quedaron así. Entonces las guías, desde ese momento, han tenido un nivel de evidencia bajísimo, solamente opinión de experto en muchas cosas, y no hay claros, y entonces no hay ninguna evidencia para cambiar ciertas cosas y ciertos parámetros, simplemente basado en lo que cree un experto, que es cierto que son expertos. Entonces, hay mucha crítica internacional sobre estas cosas. Entonces, basado en eso, nosotros vamos a comentar ciertas cosas de lo que está acá escrito, que podrían hacer o no, o que yo hago mi práctica diferente a esto. ¿De acuerdo? Porque hay estudios para todo. Pero como ustedes han visto, no hay casi niveles de evidencia en todas las recomendaciones. Es más, las han bajado. En la última guía han bajado niveles de recomendaciones en las pocas que había de riesgo en nivel intermedio. Entonces vamos a comenzar con hidratación. ¿Cómo resucitan ustedes a sus pacientes que viene con... Ese paciente que vino, que está ahí en la primera viñeta? Cristalones. Vale, entonces lo primero que ustedes tienen que saber es que se puede resucitar con cristales. Idealmente, ¿qué tipo de cristaloides? Idealmente balanceados. Hay estudios de balanceados versus no balanceados y lamentablemente, por más por más sustento fisiológico que tiene, no han cambiado la mortalidad, lamentablemente. Porque todo el mundo estaba ansioso que debemos utilizar cosas balanceadas y no cambian la mortalidad. ¿Vale? Entonces, le vamos a poner cloruro sódico, que es el que ustedes más conocen, que es el más fisiológico. ¿Y cuánto le van a poner? ¿Qué dicen las guías? 20 kilos. Es decir, su paciente pesa 70 kilos, ¿cuánto le van a poner? 2 litros. Pesa 60, también casi 2 litros. En general esto equivale a 2 litros. ¿Verdad? Entonces, el problema es de dónde sale esa recomendación. La recomendación sale de esto. En el 2000 hubo un estudio que en el 90 y tantos hubo un estudio que es el famoso estudio de Rivers. Y Rivers lo que hace era venir a los pacientes sépticos, que claro, en ese momento se morían, los sépticos nomás se morían casi 30 o 40%, no 10% como ahora. Entonces, a todos estos pacientes, que los veían muy deshidratados también porque tenían poco acceso a salud, llegaban súper mal y demás, y agarraba y les comenzaba a poner fluidos para resucitarlos, mejorar el gasto cardíaco, mejorar la perfusión, todo eso, y los pacientes sobrevivían mucho más. Es verdad, comenzaban a sufrir mucho más. Lo que pasa es que eran pacientes muy diferentes a los que vemos ahora, la mortalidad es muy diferente y todos tienen esa salud, se resucitan rápidamente, inclusive a veces cuando están trasladando al paciente en la ambulancia, le están poniendo sueros, ya los están resucitando. Entonces es muy diferente como eran antes las cosas a como son ahora. Entonces lo que la gente comienza a hacer en los estudios, el PROMISE, el ARISE y el PROCESS, son resucitar a los pacientes igualito a lo que había hecho Rivers. Y el Rivers lo había hecho pues porque se le ocurría y había comenzado a ponerle, y los promedios de resucitación de estos pacientes, miren cuántos eran. 6 litros de cristaloides. Otra vez, ¿cuánta sangre tenemos en el cuerpo? ¿O intravascular? Sí. ¿Ustedes creen que nos faltan 6 litros en el cuerpo? No. No nos falta, pues eso no es verdad. ¿De acuerdo? Entonces, realmente a los pacientes comenzaron a hacer los estudios y quedó 30 por kilo. Hay estudios basados en 30 versus 10 o versus 15 o 20, están comenzando a aparecer. Y los estudios dicen que no hay diferencias significativas entre resucitar bajito con resucitar
resucitarles con 30 mililitros por kilo. ¿De acuerdo? Entonces, la tendencia ahora es a no poner mucho fluido. Si tienen dudas, le ponen 30 por kilo. No pasa nada. Pero luego de eso no más. ¿De acuerdo? En general, por estadística, después de que ustedes le ponen 30 por kilo, la mayoría no va a mejorar. El 90 y tantos % no va a mejorar. Entonces, ¿tienen dudas? Pongan eso. En otras escuelas, en Canadá y en Francia, se utiliza 20 por kilo. ¿De acuerdo? O sea, 1 litro, más o menos. Se utiliza eso. Y si el paciente es renal, crónico, oligonúrico o cardiópata, se utiliza mucho menos, hasta 10 por kilo. No, se utiliza, no puede ser una recomendación generalizada a todos los tipos de pacientes. Es decir, a los renales o a los cardiópatas no les puedes poner 2 litros. Pues. No parece lógico, ¿verdad? Entonces, ¿tienen nivel de evidencia los 30 por kilo? No tiene. ¿En otros sitios se hace con 20 por kilo? Sí. Hay estudios en los cuales se compara 30 versus resucitación y por resucitación, sí. No cambia la mortalidad. Y en los pacientes renales y cardíacos hay que ponerles mucho menos. Tal vez medio litro. Que es lo que yo hago en práctica. ¿De acuerdo? Es más, ustedes, por ejemplo, pueden estar en hospitalización y a las 8 de la noche o 7 de la noche nos llama la enfermería y le dice, doctora, su paciente es ese señor que está ahí. Hay que resucitarlo. O sea, está hipotenso, taquicárdico, somnoliento, está oligúrico, lo que sea. Entonces, inclusive en esos pacientes los ingresamos a la UCI y ustedes se han dado cuenta que los pacientes hospitalizados habitualmente tienen un clorurito colgado, ¿verdad? Todos. No come bien, tienes clorurito colgado. Y al final de 10 días habrán recibido 10 a 15 cloruritos los pacientes. ¿Sí o no? Normalmente están sobrecargados. Nosotros tenemos la facilidad de que los metemos a la UCI, les hacemos una ecografía, que sea un protocolo Vexus, y vemos sobrecarga hídrica, y evidentemente viene a 130 latidos, hipotensión, hiperfundido y demás. ¿Les ponemos 100 mililitros de cloruro? No. Solamente les ponemos vasopresores. Y con vasopresores funciona, que ahora vamos a hablar de vasopresores. ¿De acuerdo? Pero es muy complicado. Los pacientes que vean ustedes por emergencia, ¿pueden ponerles 30? Sí, pero a estos no. Si quieren optar por 20, mejor. Si yo les pregunto en el examen, tendrán que poner 30, que es lo que dice. No les voy a preguntar, pero si les pusiera, tienen que poner 30. ¿De acuerdo? Entonces, cristaloides, así. Luego, ¿cuál es? Ahí, miren, el problema de los cristaloides es este. Primero que todo puede producir ácidos secretorios, ¿verdad? Y ese es porque está muy asociado al daño renal. El daño renal está asociado a mucha mortalidad de sépticos. Y luego están muchos estudios como este es uno de tantos. ¿Cuáles son los balances, cuáles son los pronósticos en pacientes con balances hídricos equilibrados? Lo que antes hacía Rivers, que le ponía 6 litros de fluidos positivos, los pacientes que tienen más balances acumulados en el tiempo, fallecen más. Los que tienen menos balance positivo, sobreviven más. Y hay un montón de estudios de esos, ¿ah? Cuanto más agua le pones de manera innecesaria al paciente, primero que hace edema muscular. El edema muscular se asocia pues a inmovilización, sobre todo en mayores, los pósteres en la cama, hacen escaras y mueren. Hace edema pulmonar. El paciente acaba con edema pulmonar, acaba en la UCI intubado por otra cosa que no es. Luego, en teoría, este es el capilar, esta es la célula. Si tú le pones un montón de agua, va a haber más agua en el intersticio. La difusibilidad del oxígeno hasta la célula se enlentece. Hay curvas muy estudiadas de fisiología de eso. Con lo cual, si nosotros hablábamos de shock, que le faltaba oxígeno, si tú le pones mucha agua, va a llegar peor oxígeno a la célula. Es una cuestión fisiológica. Entonces, cuanto más agua le hayas puesto a tu paciente, la respiración inicial está adecuada. Luego de eso, luego vasopresores. ¿Qué vasopresor conocen ustedes? Noradrenalina. Muy bien, noradrenalina, norepinefrina, ¿no? Entonces, ¿saben cómo se carga la norepinefrina? ¿Gramos? El 100. 100. Entonces, un frasquito de 100 de cloruro sódico le van a poner 8 miligramos. Se puede calcular en más, pero es lo tradicional que damos en hospitales para que ustedes lo pongan siempre igual. ¿De acuerdo? 8 y 100. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí van titulando. ¿Cuánto necesita el paciente? Pero los vasopresores tienen muchos más beneficios. ¿Qué beneficios conocen de los vasopresores?
la doctora usted habló de que está ahí con la diastólica muy baja, ¿verdad? Entonces, ahí hay que ponerle. ¿Se acuerdan del índice de shock diastólico, verdad? ¿Sí? ¿Sí? Doctora, ¿se acuerdan? Doctora, ¿se acuerda de esto? Mire, esta curva. Cuando estamos taquicárdicos, la diástole no le permite bajar mucho, ¿no? Porque se abre la válvula aórtica. Con lo cual la diastólica en pacientes taquicárdicos debería estar alta. Si nuestro paciente está chocado con la diastólica muy baja, ayer estuve de guardia en la noche y tuve un paciente que estaba con 24 de diastólica. Que lo teníamos que intubar y le pusimos propofol mal. El paciente pues se vasodilató profundamente, estaba con 24. Entonces la residente me dice, no vamos a poner un mitoprolol, pero mira su diastólica, que no, que hay que probar. No, pues no, es un concepto, ¿no? Entonces, este paciente que tiene taquicardia y una diástole muy baja, quiere decir que está muy vasodilatado. Si está muy vasodilatado, va a requerir vasopresores. Además, ¿cuál otro efecto fisiológico tienen los vasopresores? Una reposición más rápida. O sea, la presión arterial mejora mucho más rápido. Vale. Hay una curva que yo no la volví a encontrar en un estudio en el cual estas acá son presiones arteriales, ¿de acuerdo? Entonces, en las presiones arteriales se miden constantemente. En un cine podemos poner un catéter arterial y medir todo el rato la presión, cada segundo. ¿De acuerdo? Esto acá es 65. Ustedes saben que el punto de corte es 65, ¿verdad? Cuanto más tiempo está por debajo de la media, las presiones arteriales, mayor mortalidad. Eso es claro. Cuando el paciente está más hipotenso durante más tiempo, área bajo la curva, más se muere. Entonces, la idea es evitar que el paciente esté hipotenso todo el rato. Entonces, ustedes le van a poner vasopresores para eso. ¿Para qué más? ¿El vasopresor actúa en qué receptores? Alfa y beta. ¿De acuerdo? La norepinefrina. Los beta están sobre todo en el miocardio. Un grupo de estos pacientes tiene disfunción miocárdica o no. 40%. ¿Pueden ayudar con la disfunción miocárdica? Con el inotropismo positivo. ¿Les puede ayudar o no les puede ayudar? Sí, la norepinefrina les puede ayudar. Y luego, el otro factor, ¿qué? ¿Verdad? No. Y lo otro es el cambio de volumen no estresado a estresado. Eso sí lo hemos hablado en shock, ¿no? Les he explicado. Sí, les he explicado. Lo de la llanta. La diferencia de presiones, ¿no? O sea, acuérdense, chicos. Esta es la aurícula derecha. La presión auricular derecha es más o menos 1 o 2 milímetros de mercurio ahorita. ¿De acuerdo? ¿Por qué llega la sangre acá en la aurícula derecha? La sangre no llega porque el corazón se ha contraído y da una vuelta hasta acá. Eso no es verdad, eso no pasa. La sangre llega porque hay un gradiente de presiones y la vena cava inferior tiene más o menos 7 milímetros de mercurio. Acá hay 1, tiene que ir a un sitio de más presión a menos presión. ¿De acuerdo? ¿Cómo se generan estos 7 milímetros de mercurio? Esta es la vena. Digamos, la vena tiene sangre, evidentemente. Una parte de la sangre genera estrés transmural en la pared. Estrés transmural. Es decir, imagínense un globo, un flotador. El flotador usted lo va a llenar con agua. Va a haber un momento que el flotador está arrugado, está planito, y comienzan a llenar el flotador. Y llega un punto, va a haber un punto exacto en el cual el flotador está hinchado, pero no genera tensión en la pared. Hay un punto. Ustedes le ponen 1 mililitro más, la pared genera tensión. Le ponen 10, y si ustedes miden la presión en la pared, probablemente sea 7 milímetros, 8 milímetros. Si le ponen 50, ¿cómo está la presión en la pared? Tensa, ¿verdad? Ese volumen que le han puesto extra, eso se llama volumen estresado. Ese volumen que genera estrés en la pared. Quiere decir que hay un porcentaje de fluidos que genera estrés sobre esta pared. 7 milímetros de mercurio. Con lo cual, se va acá. Si ustedes le pusieran más fluidos acá como si fuera la llanta, ¿va a haber más estrés en la pared o no? Claro, porque habría más volumen y habría tal vez 10 milímetros de mercurio. Habría más retorno venoso porque aumenta la precarga, ¿sí o no? Así funciona. Esto funciona así.
Usted le pone un volumen, aumenta la precarga, más tensión en la pared, más retorno venoso. La norepinefrina lo que genera es esto. Menoconstricción por los receptores alfa. Entonces el volumen estresado, no estresado, una parte de la sangre pasa a ser volumen estresado. Y la presión en la pared aumenta, sin haberle puesto fluidos. Ahora es de 10. ¿Va a haber más retorno venoso? Normalmente se calcula que la norepinefrina puede inducir hasta una carga de 18, un cambio de volumen no estresado, de 18 mililitros por kilo. ¿Cuánto es 18 mililitros por kilo en una persona de 60? 1 litro, ¿verdad? Es como si ustedes le hubieran puesto 1 litro de sangre al paciente, en vez de haberle puesto esto. Ustedes le han puesto esto. Entonces, ¿los vasopresores tienen mucho sentido fisiológico? Sí. Hay que ponerlos cuanto antes. Cuanto antes, ustedes tienen que ponerle vasopresores al paciente. Evidentemente, si está normotenso, no. Pero si está hipotenso el paciente, ¿tiene que poner vasopresores? No. Vamos a ponerle 1 litro y lo vamos esperando. No. Eso tiene muchísimo sentido fisiológico. Muchísimo. ¿Se le puede poner por vía periférica? Sí. Usted le puede poner a dosis menores, a 0,5 microgramos por kilo, entonces no muy altas, y por hasta 6 horas. Mientras, ustedes le van a poner un catéter 1 hora, como el reciente modelo, pero mientras tanto, le pueden ir poniendo por vía periférica. ¿De acuerdo? Entonces, norepi, sí. ¿De acuerdo? ¿Cómo preparar? Usted le pone 2 ampollitas, por cada ampollita viene 4 miligramos. 2 ampollitas son 8 de 100. Y ahí lo ponen en una bomba de difusión. En simulación, no, yo sé que ustedes recién conocen esto. Es normal que todavía no sepan, es normal, por eso ustedes están aprendiendo. Pero, o sea, si no saben ponerlo, no digan, porque a veces yo he visto en simulación que dicen, póngale norepi, ¿cuánto le preguntan? Una ampolla en bolo. Se muere, pues, ¿no? Eso no puede pasar. Y en simulación del miércoles, tiene que, bueno, si quiere poner norepi, tiene que ponérselo así, pues, ¿no? En bomba de difusión, 2 ampollas en 100, comiénsele a 5 o 8 mililitros. Igual que en insulina, ¿no? ¿Cuánto le comienza la insulina? 7, 8, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué es la bomba de difusión? Pues ya está, es lo mismo. Vale, muy bien. Vale, entonces vasopresores sí. Antibióticos. ¿Qué hay que saber de antibióticos? Si tenemos que hacer empíricos y luego contemos el cultivo, pues tenemos que hacer uno dirigido. Vale. ¿Qué más? ¿Por qué más antibióticos? Cuanto antes. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Antibiótico, cuanto antes. Eso ya está. No tienen que saber más. Es lo único que tienen que saber. Acá está. Este cuadro lo han visto en la guía de supervivencia. Ahora vamos a discutir. Esto acá es tratamiento antibiótico empírico y mortalidad de pacientes con shock séptico. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, quiere decir esto. Cuanto más tiempo tardas en haber administrado el antibiótico, la mortalidad es peor. Miren, se mueren acá 33%, o sea, 1 de cada 3, y acá 1 de cada 4, 1 de cada 5. Simplemente porque te has demorado en poner el antibiótico. O sea, cuando ustedes le dicen, pónganme meropenem 1 gramo cada 8, al licenciado o a la licenciada, y son las 10 de la mañana, dicen, ya le voy a poner 2 de la tarde, 10 de la noche y 6 de la mañana. No, es STAT, y a partir de ahí comentamos a contar cada 8. Por eso pasa. Oye, le hago la receta y se la dejo. Y pucha, ya el técnico está almorzando, qué sé yo. No, eso se pone en ese instante. ¿De acuerdo? Este acá, el primer cuadro, estos son los cuadros más evidentes de esto. Vamos a ver el primer cuadro, el segundo lo vamos a ver luego. Esto acá es pacientes con shock séptico, es lo mismo, shock séptico, ¿de acuerdo? Entonces, miren, supervivencia, 90%, es decir, 10% fallecen, ¿verdad? Le han puesto el antibiótico, exacto, desde el reconocimiento de sepsis del paciente. No le han puesto antibióticos, ¿alguno ha sobrevivido? ¿Por
Porque ahora, esto como todo está informatizado, inclusive en el seguro se puede, como todo está informatizado, sabes a qué hora le pones el antibiótico. Han venido de emergencia a las 2 de la tarde, lo han visto, le han puesto laboratorios, le han hecho una placa, y a las 6 de la tarde le han puesto el primer gran antibiótico. Ese paciente está acá. Su mortalidad baja. ¿De acuerdo? Ahora luego vamos a ver este segundo cuadro. Pero es evidente, ¿no? Entonces, el resumen es cuanto antes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿conocen este cuadro? ¿Lo entienden? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Doctora, ¿lo entiende? ¿No? ¿Más o menos? Vale. Esto es así. Miren el lado de la izquierda. Definitivo, probable, posible. ¿De acuerdo? Estamos hablando de sepsis. Sepsis, no shock séptico, sepsis. Vale. Mañana, ¿es posible o probable que llueva en Huancayo? Ya estamos en enero, digamos, en enero. ¿Llueve todos los días o no? ¿Graniza? No siempre. Es posible. ¿De acuerdo? Es muy posible. Esto es casi seguro. Esto no. Es muy subjetivo, pero significa eso. ¿Por qué es eso? Oye, el paciente que les he presentado, ¿tenía un foco infeccioso o no? Fiebre, leucocituria, leucocitosis. Es casi definitivo, ¿verdad? ¿Tienen que iniciar antibióticos en la primera hora? Sí, porque ustedes saben que si inician antibióticos cuanto antes, la mortalidad puede cambiar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en este otro grupo? Es posible. Es decir, este es mi abuelito que es una insuficiencia cardíaca y que se ha pasado tomando gaseosa los últimos 3 días, está con edema de miembros inferiores, viene con una placa un poco blanca, no sé si es una neumonía, está tosiendo, le falta el aire y está ya un poco hipotenso y demás. ¿Es una neumonía? No lo sé. No somos Mandrake, no sabemos qué cosa tiene el paciente. Oiga, entonces, si usted no está seguro, porque no puede estar seguro, no puede tener tanta certeza, cuanto más pacientes vean, más dudas van a tener. Eso es así. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa, mi paciente no tiene shock, ¿de acuerdo? No está chocado. Ah, ya, entonces, ¿sabe qué? Usted continúa evaluando causas no infecciosas versus infecciosas en las siguientes 3 horas. Yo a usted le doy 3 horas. Si en 3 horas todavía tiene dudas, le pone antibióticos. Si no tiene dudas, porque no es infecciosa, evidentemente no le pondrá. ¿De acuerdo? Pero tiene usted 3 horas si está dudando y el paciente no está en shock. ¿Por qué? Por esto. En este estudio de acá, ven, esto de acá es shock séptico. Estos pacientes no tienen sepsis, no tienen shock séptico, tienen sepsis. Estos pacientes, cuando ven las primeras 3 horas, la mortalidad, estas barritas, son muy parecidas. Incluyen hasta la cuarta. Pero luego de eso, la mortalidad se dispara. Con lo cual te dicen, oiga, mejor antes de 4. Usted tiene 3 horas para ver, porque la mortalidad no va a cambiar. Todos se van a seguir muriendo acá te dan 20 y tantos de mortalidad. Normalmente debería ser 10. Pero se va a morir la misma cantidad de pacientes, independientemente de que usted le ponga el antibiótico en la primera, en la segunda o en la tercera hora. Entonces, para no hacer un mal uso de antibióticos, tiene usted 3 horas para evaluar. Por eso hacen esa recomendación, por este estudio. ¿Me entienden? Entonces, volvamos al anterior. Primero, cuanto antes los antibióticos mejor. Vale. ¿Cuál es la mortalidad en shock séptico? 40, hemos visto, ¿verdad? ¿Te la puedes jugar con una mortalidad así de alta? Si el paciente está con shock, pon antibióticos. Tengo dudas, pon antibióticos. Porque está chocado, la mortalidad es muy alta. Pónselos. No está chocado, estoy seguro que es sepsis, ponlo. Si es que no estoy seguro, tienes 3 horas para evaluarlo. ¿De acuerdo? ¿Entienden el cuadro? Vale, yo no hago eso. Yo a todos les pongo antibióticos. ¿De acuerdo? Sí, el paciente, tengo dudas, no importa, pon antibióticos. No importa, pon antibióticos. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Yo voy a evaluar a mi paciente y voy a agarrar y voy a decir, pues,
este abuelito que tiene insuficiencia cardíaca, un infiltrado pulmonar y demás, pues le voy a poner antibióticos. Pero voy evaluando, le voy a poner tal vez furosemida, le mido el NT-proBNP, le hago un ecocardio y a las 5 horas digo, esto no es una neumonía. ¿Qué voy a hacer? Suspendo antibióticos. Porque el problema de los antibióticos es generar resistencias en el transcurso de los días. Con una dosis no pasa nada. La primera dosis no pasa nada. Le puedes dejar un día, no pasa nada. El problema es si dices, no, ya lo iniciaron, ya déjale sus 5 días. ¿Eso pasa o no pasa? Eso no deben hacer. Si le ponen, y no es, no se lo tienen que quitar. Y es lo que me pasó a mí en otras que yo siempre, pero eso me pasó hace 4 meses, 3 meses. Llegó una chica, 20 y tantos años, lúpica, con una nefropatía, no sé qué tipo de nefropatía tendría. Y le habían pulsado con metilprednisolona 3 días. ¿De acuerdo? 3 días de metilprednisolona. Y al 5.º día estaba respirando por branquias, con una máscara de reservorio, con una placa blanca a 130 latidos ingresada para intubarla. ¿Qué creen que es? Neumonía, ¿no? Pulso de metilprednisolona y luego placa blanca, pues será neumonía, ¿no? Le intubamos, un desastre, la chica mejoró, pero luego vino súper mal, Celepronas, todas cosas, y comienza a responder, y luego comenzamos a recién hacer historia clínica después de 2 horas, porque le pusimos el catéter, le hicimos la cocada, hicimos varias cosas a la chica, y claro, esta chica como estaba hospitalizada 1 mes, ¿qué le van a poner? Pues mero, banco, oline, y como está con pulsos de metilprednisolona y difusión celular, pues le pusimos Anfo, y le pusimos cotrimoxazol, le pusimos todo, porque la paciente se podía morir o no se podía morir. Claro, no lo vamos a jugar, ¿no? ¿Cómo te la vas a jugar? Una chica inmunosuprimida así. Pero le pusimos toditito. Y luego agarramos, vamos a hacer la historia clínica, era la 1 de la mañana con el residente, y vemos que simplemente vimos la hoja de balances hídricos. Y el balance hídrico en los últimos 5 días tenía más 1 litro, más 2 litros, más 3 litros. Al final de los 5 días ahí está con unas 7 litros de agua. Entonces, probablemente sea una edema pulmonar. Igual hicimos una broncoscopia al día siguiente en la mañana, no salió ningún gramo, y al día siguiente le quitamos absolutamente. O sea, si el paciente está muy mal, pues tienes que poner antibiótico, pues no se va a morir. Pero si no, luego tienes que quitárselo, ¿no? Entonces, pueden hacer esto, o pueden ponerle a todo el mundo antibióticos, pero tienen que saber suspenderlo. ¿De acuerdo? Entonces, antibiótico en resumen, cuanto antes. Ese es el resumen, ¿verdad? Una consulta. ¿Y en esta clase de pacientes se le deja todos los antibióticos o se empieza a desescalar? Claro, pero tú desescalas según cultivos. Si no, suspendes, ¿no? Y si tus cultivos salen negativos, tendrás que acabar así. Y la clínica manda, ¿no? Vamos, lo hacen midiendo PROCA, ¿no? Si miden la PROCA y está en menos del 20% del inicial, puedes ayudarte. Vale, entonces, antibióticos. Luego, ¿qué toca? Cultivos. Ya, ¿en cultivos qué dice? Recomendamos la obtención, pero eso parece lógico, ¿no? ¿Hay que tomarle cultivos a los pacientes o no? Sí. Eso no deja de ser una tontería. Hay que obtener los cultivos de sangre antes del inicio del tratamiento antibiótico. Sí. La obtención puede realizarse oportunamente. La relación riesgo-beneficio favorece la administración rápida de antibióticos, acabamos de hablar. Si no fuera logísticamente posible tener los cultivos de forma oportuna. Por lo tanto, en pacientes con sepsis se deben tener cultivos de rutina adecuados antes del inicio de todos los sitios que se consideren fuentes posibles de infección, si esto no provoca una demora sustancial en el inicio de antibióticos. O sea, tienen que tomarle, pero si el paciente, pues, es de laboratorio o enfermería, no puede tomarle los hemos y dicen, no, dame una horita para iniciar antibióticos, pues no se tomará. O sea, se tomará luego, independientemente ya habiéndose administrado antibióticos. ¿De acuerdo? El lactato ya lo hemos visto. O sea, el lactato en general está asociado a mortalidad. Cuanto baja el lactato, mejor. Si sube, pues peor. ¿No? Y ya está. Entonces, chicos, hidratación es variable, cristaloides, 30, 20 o 10 por kilo según el paciente. Esta recomendación regular.
Vasopresores deberían tener muchísima más recomendación por todos los beneficios fisiológicos que tienen eso. Antibióticos, evidentemente, cuanto antes. Cultivos, lógico, ¿no? Hay que tomar cultivos. Lactato, pues ya saben eso que puede ser, como no puede ser, pueden utilizar ustedes el llenado capilar, la diuresis y la deposición para poder también monitorizar al paciente. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí dudas? Doctor, una consulta. Dígame. Entonces, antes de hidratarlo, ¿necesitaría utilizar vasoconstrictores Puede ser a la par. a la parte? Usted viene su paciente que está malito, usted lo ve hipotenso, usted sospecha, oye, el paciente está tosiendo flemas verdes, es un EPOC, usa oxígeno en casa y está comenzando a toser flemas verdes. Claro, no es una infección, ¿no? Claro. Está con fiebre. Pues, y está hipotenso, pues usted inicia la nora y le resucitará también. Probablemente le pasa un litrito de agua, mientras tanto, de manera concomitante. Claro, claro. Porque yo tenía entendido que primero lo hidratamos, en caso la PAM sea menor de 65, recién ahí vasoconstrictores. No, mejor es... Todo junto. Ya. Ok, doctor. ¿Vale? ¿Dudas, chicos? Doctor, ¿y qué cristalóide se recomienda? Es que no tenemos a la mano, pero si tuviera plasmalite, idealmente plasmalite. O Ringer la tata, ¿no? Pero plasmalite tiene mucho menos cantidad de cloro. El cloro, otra vez, asociación hiperclorémica y la asociación hiperclorémica, la mácula densa sensa mucha cantidad de cloro y produce vasoconstricción arterial referente y hace oliguria. Y la oliguria evidentemente se correlaciona con daño renal, y el daño renal está asociado a 60% de mortalidad en sépticos. Entonces el riñón, malo con el cloro. Entonces, idealmente no deberíamos ponerle cloro. ¿Vale? Vale, esto. Entonces, tras 3 días de antibióticos, no cede la fiebre, sigue con dolor intenso en el flanco izquierdo, el fracaso renal ha empeorado. ¿Qué le está pasando al paciente? ¿Qué es lo primero que siempre tienen que pensar? ¿Qué es lo primero que vamos a pensar? Si después de 2 días sigue haciendo fiebre. Claro. Resistencia bacteriana, ¿no? Probablemente, ¿no? Es eso. O tal vez ustedes le han puesto, pues, qué sé yo, nitrofurantoína a la neumonía. Entonces dicen, pues, oye, esto no está yendo bien, ¿no? Entonces, lo primero es sospechar que el germen es resistente. El antibiótico que ustedes le han colocado no es el apropiado. Lo otro es que haya una complicación, un control del fondo. ¿De acuerdo? Eso es importante. Entonces, ¿hay qué cosa ven? Aire, ¿no? Aire en el riñón, ¿verdad? ¿Normalmente hay aire en el riñón? No. ¿Cómo se llama? Nefritis enfisematosa, ¿de acuerdo? Entonces, las enfisematosas, cuando son de tercer o cuarto grado, tienes que amputar el riñón. Porque no hay, por ejemplo, tienes un proceso intraabdominal posoperatorio de un paciente que ha tenido una peritonitis X, ¿de acuerdo? Y tiene un acceso residual y en el quinto o sexto día le haces una tomo y tiene calculado más o menos 600 mililitros de pus. ¿Le va a penetrar ahí el antibiótico? No. Y el pH inclusive del ácido no va a permitir que el antibiótico penetre, no va a estar muy vascularizado, es mucha carga bacteriana, no va a funcionar. Eso tiene que entrar a quirófano y sacarse. Normalmente los puntos de corte para accesos intraabdominales son 250 mililitros, con lo cual miligramos por el cirujano para que entre o no entre. ¿De acuerdo? Pero en general eso no va bien. Entonces ahí tienes que controlar esto. Es lo mismo. Tiene una neumonía, no le van a hacer una loectomía, ¿no? Esos son los pacientes que se puede controlar. Pero si tuvieron un empiema, ¿qué tienen que hacer? Drenaje torácico. Tienen que sacar la cantidad de pus. Si no, no va a mejorar. Tienen que drenarle la pus. Por eso, cuando hacen una tóraco y tiene un pH ácido menor a 7.2, tubo de tórax. ¿De acuerdo? Y lo otro, lo clásico de siempre, es el de la fascitis necrotizante. ¿De acuerdo? ¿Han visto fascitis necrotizante en gangrenas de Fournier? ¿De acuerdo? Entonces, esos pacientes no tienen, pues, en la UCI 1 hay un señor que tiene una fascitis necrotizante, está en la UCI 1, cama 2. Ahí está, todo un desastre sus extremidades. Pero en estos pacientes el germen se mete por debajo de la fascia,
Y conforme va avanzando el germen, estrepto, de estrepto habitualmente está, se va metiendo, va haciendo microtrombosis capilar. Entonces, se trombosan los vasos, y como se trombosan los vasos, se muere la carne. Entonces, ¿el antibiótico va a llegar por la sangre a esas zonas? No llega, pues. ¿Para qué le vamos a poner antibióticos? O sea, hay que ponerle, pero no llega. Por eso el cirujano, cuando debrida y limpia, dice ¿hasta qué? Sangre. Porque el tejido que no sangra es el tejido que está muerto, evidentemente, y ahí es que ya se ha trombosado absolutamente todo. Cuando tienes que debridar, tienes que sacar piel o lo que sea hasta que sangre. ¿De acuerdo? Y ese es el... A mí me pasó de R4, creo que era. Un paciente que había... se había jubilado una semana antes y estaba en su rosedal arreglando sus plantas, porque él nos lo contó luego. Y se había cortado la y se corta la rodilla y el día siguiente nada más llega con una serie de ampollas, se sienta en emergencia y está taquicárdico, febril y demás, y luego el traumatólogo y le dicen, bueno, pues habrá que revisar la herida, que no sé qué, lo vamos a meter al quirófano. A las 6 horas, a las 2 horas, está chocado, hecho un desastre, lo subimos a la UCI porque ya no le da tiempo a meterlo al quirófano y lo tenemos que estabilizar. Está en 130 latidos, con vasopresores, con disfunción anúrico, disfunción hepática, coagulopatía, con un distrés respiratorio severo, y agarran y le cortan, llegan, es una fascitis necrotizante, le quitan toda la piel de la parte de abajo de la pierna. A las, sí, yo me acuerdo que estábamos en la guardia, llega la noche, todo el músculo ya estaba comprometido con zonas de hipoperfusión y demás. Hay que volver a meterlo aquí, lo meten en la noche. A las 2 de la mañana, otra vez. Y al final bajó a las 2 o 3 de la mañana, no me acuerdo, y solamente se veían los músculos de la pierna. Había un poquito de piel, pero casi todo eran los músculos, no tenía nada de piel. Y claro, si este es un desastre, a las 8 de la mañana se hace junta médica y se desarticulación de la pierna. Le sacan la pierna, se controla el foco. En 2 días el señor estaba sin vasopresores, sin función, con su función no recuperada y demás, lo extubamos y todo y salió de alta. Pero, claro, pero controla. Es que no, el antibiótico no funciona ahí. Entonces, si no controlas nada. Y luego me pasó acá, ¿no? Ya de experiencia, ya siendo asistente acá, hablo como cirujano muy reconocido acá en Huancayo, estaba ahí y a la hija le dije, ¿tienen que quitar la pierna? Porque decían, no es por el vasopresor, pero tiene una pierna azul y la otra no. ¿No le quieren quitar la pierna? Pues evidentemente se murió a las 2 de la mañana el señor. Y luego me lo encontré al día siguiente y me dice, bueno, para la siguiente ya hemos aprendido. Un desastre. ¿De acuerdo? Pero el control de foco es súper, hiper importante para los casos que pueden ser controlados. Si no, la carga bacteriana se lo come el paciente. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿dudas? Es lo que tienen que aprender ustedes de sexo, si no necesitan saber más. Bien, chicos, entonces el miércoles tenemos clase.